Hola a todos y bienvenidos a blogliterario.com. Volvemos de nuevo con un book haul y en este caso os presento algunas de las principales y más destacadas novedades del mes de abril. Antes de empezar, y como siempre digo en los book hauls, dos consejos para ver este vídeo. En primer lugar, suscribiros a nuestro canal. Dadle ahora mismo al botón de suscribir si os gustan los libros. Es una gran oportunidad de descubrir fantásticas lecturas que os encantarán. En segundo lugar, en este vídeo os presentaré un total de 23 libros, como decía, para todos los gustos, por lo que os recomiendo que pongáis un segundo pausa, id a por papel y lápiz y así podréis ir anotando todos aquellos que más os llamen la atención. Si lo hacéis, al final del vídeo seguro que tendréis anotada la lista de vuestras próximas lecturas, ya que hay libros del todo irresistibles. Dicho esto, ahora sí, empecemos. Y empezamos el book haul con dos libros de Roca Editorial. El primero de ellos, una novela negra mediterránea escrita por Elia Barceló. Muerte en Santa Rita. Un thriller lleno de suspense sobre un lugar en el que residen secretos escondidos a lo largo de varias décadas. Estamos en Santa Rita, un antiguo balneario que luego fue sanatorio y ahora es la casa de una escritora anciana, Sofía, que escribe novelas de misterio con un seudónimo y novela rosa con otro, y donde viven unas 40 personas de todas las edades, apoyándose unos a otros y trabajando juntos, en un concepto de comunidad cordial, transgeneracional. La protagonista, Greta, sobrina y traductora de Sofía, llega para quedarse una temporada, y a través de ella vamos conociendo a los personajes de la historia. Candy, secretaria y mano derecha de Sofía. Robles, comisario de policía retirado. Nell y su grupo, estudiantes universitarios. Miguel, profesor de matemáticas, ciego. Reme, madre de una mujer maltratada. La llegada de un viejo conocido de Sofía, con planes propios para el futuro de la comunidad, creará los primeros problemas. Pocos días después de haber vuelto, el hombre aparece muerto en la alberca de riego. ¿Accidente o asesinato? De hecho, casi todos los habitantes de Santa Rita han tenido ocasión y no les habrían faltado ganas de hacer desaparecer a Moncho Riquelme. Greta y Robles se involucrarán en la investigación y, sin pretenderlo, irán desvelando más secretos y descubriendo más misterios de lo que pensaban. ¿Y si de verdad había sido asesinato? ¿Quién en Santa Rita sería capaz de matar? ¿Y por qué? ¿A quién podía beneficiar la muerte de aquel payaso? A todos, claro, ese era el problema, que, exceptuando a Sofía, desde el punto de vista de los habitantes de Santa Rita, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, como mejor estaba Moncho, era justamente como estaba ahora, muerto. El segundo libro de Roca Editorial, una joya para los amantes de la fantasía y la magia, e ideal para un público tanto juvenil como adulto. Se trata de El clan de los libreros magos, de Garth Nix, el indiscutible maestro y gran referencia mundial de la fantasía juvenil. En un Londres ligeramente alternativo, en 1983, Susan está buscando a su padre, un hombre al que nunca ha conocido. El jefe del crimen, Frank, podría ayudarla, pero Susan no tiene tiempo para hacerle ninguna pregunta antes de que el pinchazo de un alfiler plateado le convierta en polvo ante la mirada del escandalosamente atractivo Merlín. Merlín es un joven librero zurdo, uno de los luchadores, que junto a los libreros diestros, los intelectuales, son una extensa familia de seres mágicos, que vigilan el mítico y legendario Viejo Mundo en su colisión con el mundo moderno, además de encargarse de una cadena de varias librerías misteriosas. La búsqueda del padre de Susan comienza con los apellidos de su madre, posiblemente mal recordados o mal escritos, un boleto de sala de lectura y una pitillera de plata grabada con algo que podría ser un escudo de armas. Merlín tiene una misión propia, encontrar la entidad del Viejo Mundo que usó criminales comunes para matar a su madre. Mientras él y su hermana, la librera diestra Vivian, se interponen en el camino de una investigación policial fallida o encubierta de años pasados, encuentran que esta búsqueda se superpone extrañamente con la de Susan. ¿Quién o qué era su padre? Susan, Merlín y Vivian deben averiguarlo, ya que el Viejo Mundo irrumpe peligrosamente en el nuevo. Una aventura de fantasía llena de emoción y de magia, con suspense y con giros,
en un mundo muy bien construido que os absorberá y unos heroicos protagonistas con personalidades vibrantes y entretenidas. Del todo imprescindible para los amantes del género. Seguimos nuestro book haul con dos libros del todo imprescindibles si os gusta la novela negra, el thriller, los crímenes. La primera de ellas, Crímenes, 10 casos reales, de Carles Porta y publicado por editorial Reservoir Books, del grupo Penguin Random House. Carles Porta posiblemente sea uno de nuestros mejores periodistas, pero sin duda se ha coronado, con sus libros, podcast y series televisivas, como un magistral narrador de relatos reales. En este volumen, que recoge 10 de los casos más impactantes de la crónica negra reciente, descubriremos su especialidad literaria: contarnos extraordinarias historias de crimen y trabajo policial mientras nos mantiene en vilo hasta la última línea. La fórmula puede parecer sencilla, pero él la convierte en inimitable gracias al tratamiento riguroso que hace de los grandes personajes que escoge y la manera en que los sabe envolver en tramas tan potentes como verídicas. Aquí encontraremos, entre otros, el caso de Amaya Azcue, la vecina de Zarauz, cuyo asesino fue identificado por un detalle trivial: la estremecedora desaparición de los hermanos Orrit en el hospital de Manresa, y la búsqueda que ha llevado a cabo durante décadas su numerosa familia. El asesinato a sangre fría de un hombre en Madrid a causa de un macabro juego de rol. O el sangriento robo que cometió una mujer en Fargo, Dakota del Norte, contra su propia vecina. Una novela que consagra a Carles Porta como el rey de la crónica negra en España, que combina perfectamente el rigor periodístico y el entretenimiento, y que hará las delicias de los amantes de la novela negra. Y ahora llega el turno para Jo Nesbø, el rey de la novela negra internacional, con esta novela, El hombre celoso, publicada por Reservoir Books del grupo Penguin Random House. Jo Nesbø es conocido por sus novelas repletas de emociones fuertes y de personajes arrastrados por convicciones subterráneas, por su manera de retratar los rincones más oscuros del alma humana y de subir los escalones del suspense. Todos estos ingredientes, que lo han coronado como el rey del thriller, están presentes en los 12 relatos de este volumen, tan apasionantes como insólitos. Un detective experto en celos que debe dar caza a un hombre sospechoso de haber asesinado a su hermano. Un padre afligido que se plantea cuál es el lugar de la venganza en una sociedad que ha sucumbido a los más bajos instintos. Dos amigos que, de camino a los Sanfermines, en Pamplona, se enamoran de la misma chica. Un basurero que, mientras se recupera de una profunda resaca, tiene que averiguar qué pasó exactamente la noche anterior. La historia de dos pasajeros en un avión entre los que surge la chispa del amor, o quizá un sentimiento más siniestro. Estos son algunas de las piezas de relojería que, a modo de pequeñas novelas criminales, confirman que Jo Nesbø es uno de los narradores más sorprendentes y atrevidos de nuestro tiempo. Un autor que supera los 50 millones de lectores, que ha sido traducido a más de 50 idiomas y que, si ya os ha sorprendido en alguna ocasión, esta vez se supera y os sorprenderá aún más. Una genialidad de libro del todo trepidante y del todo imprescindible. 500 páginas de escalofríos no aptas para cardíacos, escritas por el maestro del thriller moderno. A continuación, 3 novedades de Editorial Planeta, y la primera de ellas, uno de estos libros que no pueden faltar en vuestra biblioteca personal. Precioso por fuera, con su tapa dura y bonita portada, y precioso por dentro. Además, el libro ha sido ni más ni menos que el ganador del Premio Azorín de Novela 2022. Se trata de La Biblioteca de Fuego, de María Zaragoza. En el efervescente Madrid de los años 30, Tina sueña con convertirse en bibliotecaria. Junto con su amiga Beba, se adentrará en un mundo de cabarets y clubs feministas, libros malditos y viejos fantasmas. Así descubrirán la Biblioteca Invisible, una antigua sociedad secreta que vela por los libros prohibidos. Pronto Madrid se convierte en una ciudad sitiada, donde la cultura corre más peligro que nunca.
En medio de una guerra que lo arrastra todo, Tina vivirá una historia de amor clandestina que marcará el resto de su existencia, mientras trata de proteger los libros no solo de los incendios y las bombas, sino también de la ignorancia y los saqueadores. Una novela emocionante e imprescindible sobre el amor a la cultura. Un sincero homenaje a quienes arriesgaron sus vidas para preservar el tesoro de nuestras bibliotecas. Y es que a veces las personas pequeñas hacen grandes cosas y guardan después silencio. Y ahora un libro de género no ficción, ya que está basado en hechos reales y todo está escrito a partir de la información que las protagonistas han facilitado a la autora y que posteriormente han supervisado. No me cuentes cuentos, de la periodista Sandra Sabatés y publicado por Editorial Planeta. Detrás de muchos príncipes se esconden lobos feroces. Blancanieves se lanzó en brazos de un amor que creyó perfecto y que la acabó anulando. La Bella Durmiente cayó en un sueño forzado y cuando despertó había sufrido una violación. A Ariel le arrancaron una parte de su cuerpo bajo el pretexto de alcanzar la pureza. Caperucita fue a las fiestas de San Fermín y fue violada por 5 lobos, la manada de Pamplona. Todos ellos son testimonios reales. Sandra Sabatés ha entrevistado a mujeres que viven a nuestro lado, jóvenes que lidian con sus fantasmas mientras tratan de reconstruir sus vidas. También ellas son supervivientes, como las protagonistas de los cuentos clásicos, aunque las historias que aquí se recogen tienen poco de infantiles. Queda la crudeza de una realidad que se resiste a desaparecer, pero también la esperanza de que llegue el día en que los monstruos solo vivan en la ficción. Un libro que denuncia hasta qué punto hemos normalizado la violencia de género. Y ahora volvemos a estar en las mismas. De nuevo, uno de estos libros preciosos por fuera y por dentro. Tapa dura, preciosa portada. Mirad en el interior qué preciosidad de edición. Vaya, de esos libros que tenéis que tener sí o sí en vuestra biblioteca personal. El título, El cielo sobre Canfranc, de Rosario Raro, y publicado por Editorial Planeta. Nos situamos en Canfranc, año 1944. La joven Valentina Wagner, colaboradora de la resistencia contra las fuerzas de ocupación nazis en el sur de Francia, descubre que la guerra cambia por completo la forma de vivir, de pensar y, sobre todo, de amar, cuando conoce al paracaidista alemán Franz Geist, el mismo día en que, por cierto, un incendio destruye el pueblo de Canfranc. Tras la devastación producida por el fuego, los habitantes de este lugar serán víctimas, además, de una de las mayores estafas de la historia de España. Un hecho de dimensiones extraordinarias, pero casi desconocido hasta ahora. El cielo sobre Canfranc es una novela que late desde el corazón del Pirineo para desplegarse después hacia sus otros escenarios aragoneses, gallegos y franceses. Rosario Raro vuelve con esta obra al territorio mítico de su exitosa Volver a Canfranc, para mostrarnos que, a veces, el tren equivocado puede llevarnos a la estación correcta. Y como no, en nuestro Book Haul de abril no podían faltar libros de Trini Vergara Editorial, con sus sellos Motus Thriller y Game on Fantasy. En primer lugar, otro libro irresistible para los amantes del thriller. Robada, de Tess Stimson, como decía, del sello Motus Thriller. Un sello que, una vez más, nos trae un thriller psicológico de altísima calidad. Alex sabe que Lottie nunca deambulaba sola por un lugar extraño. Entonces, cuando su hija, de apenas 3 años, desaparece de esa idílica boda en la playa, Alex inmediatamente cree lo peor. La desaparición de Lottie se convierte, a los pocos días, en una búsqueda internacional, pero no pasa mucho tiempo antes de que las sospechas recaigan sobre su madre. ¿Por qué no estaba cuidando a su hija? Alex sabe que no es una madre perfecta, pero ama incondicionalmente a Lottie. Y como todos la culpan, teme que nunca se descubrirá la verdad a menos que se ocupe ella misma de encontrarla. Con la ayuda de Quinn, que fue corresponsal de guerra, seguirá las pistas que la llevarán de Florida a Dubái y de vuelta a Inglaterra. Aunque va atando cabos, los meses pasan y su hija sigue perdida. ¿Quién se llevó a Lottie Martini? ¿Alguna vez volverá a casa?
Un thriller fabuloso que nos hará sufrir, sentir intriga, ansiedad y emoción a través de una historia oscura, retorcida y del todo adictiva. Y el siguiente libro de editorial Trini Vergara es en este caso del sello Game On Fantasy, La campaña escarlata de Brian McClellan, la esperada continuación de Promesa de Sangre, de la serie Los Magos de la Pólvora. Y no me cansaré jamás de destacar la gran calidad de encuadernación de este libro, con tapa dura y estos detalles que podéis apreciar en el vídeo. La invasión acecha y no hay quien lidere la defensa. El ataque de Tamas a Keth termina en un desastre cuando queda detrás de las líneas enemigas, con una facción de su ejército sin suministros ni la esperanza de recibir refuerzos. Tamas deberá guiar a sus hombres en una temeraria marcha para defender a su país de un dios enfurecido, Kresimir. En Adro, el inspector Adamat busca desesperadamente rescatar a su esposa. Deberá rastrear y enfrentarse al enigmático amo de Lord Betas. Los generales de Tamas pelean entre sí, las brigadas continúan perdiendo terreno, y Kresimir quiere la cabeza de aquel que se atrevió a dispararle en un ojo. A Tamas y sus magos de la pólvora se los suponen muertos, y Taniel Dos Disparos se ha convertido en la última línea de defensa contra el avance del ejército de Kresimir. Una novela y una serie imprescindible para los amantes de la fantasía, ya sea la fantasía más oscura o la fantasía épica. Luchas de poder, intrigas políticas y militares en un mundo de fantasía salpicado de pólvora. Una garantía de lectura del todo vertiginosa. A continuación, cambiamos de nuevo de género y presentamos ahora un par de novelas románticas. En primer lugar tenemos a Bajo el brillo de la luna, de Julia Quinn, publicado por Titania, de Editorial Urano. Se trata del primer libro de la serie Las hermanas Lindon, escrito por la autora del gran éxito mundial Los Bridgerton. Una novela romántica de época en la que Victoria, la hija del vicario de Belfield, conoce muy bien la desolación y tristeza de un corazón roto. Un simple y breve encuentro ha bastado para que Victoria y Robert, dos jóvenes del condado de Kent, sucumban al amor a primera vista. El futuro conde de Macclesfield y la hija del vicario han reconocido su alma en el otro y han compartido secretos y pensamientos imposibles de expresar, hasta que la realidad de su origen dispar los ha obligado a separarse. 7 años después de su romance y sin haber cruzado palabra desde entonces, los jóvenes se reencontrarán y con ellos emergerán los antiguos rencores y agravios nunca expresados, pero también las pasiones oprimidas, selladas durante casi una década, el orgullo maltrecho y los vestigios de un amor más fuerte que el tiempo y las convenciones que deberá luchar de nuevo contra cualquier obstáculo. Las divertidas hermanas Lindon vuelven a encandilarnos con su frescura y elegancia, y en esta entrega nos invitan a vivir un idilio que desafía reglas y protocolos. Y el segundo libro, para aquellos que amáis el género romántico, es ni más ni menos que la segunda parte de la serie Las hermanas Lindon. Más brillante que el sol, también obviamente de Julia Quinn, y publicado por Titania, de Editorial Urano. Una novela romántica, de época, inteligente y divertida, en la que Ellie nunca imaginó que su tranquilo paseo por el bosque acabaría con un hombre a sus pies. Menos de 2 semanas. Ese es el tiempo con el que cuenta Charles Wickham, conde de Wellington, para contraer matrimonio si no quiere perder su herencia. Hasta el momento, su búsqueda ha sido un desfile de candidatas descelebradas, con las que ni siquiera sería capaz de pasar un par de horas. Justo en el momento en que sus esperanzas empiezan a desvanecerse, la casualidad le brinda a Ellie, una inteligente joven, cuya única opción para escapar del hogar familiar también pasa por el altar. La solución parece clara, una unión de conveniencia. Pero Ellie nunca ha imaginado casarse con un extraño, así que fija una condición. El matrimonio no se consumará hasta que no conozca mejor al hombre que se oculta tras ese bello rostro. Con un beso que lleva a otro, ambos descubrirán que su matrimonio, al final, no es tan inconveniente como parecía, y que tal vez, simplemente, les lleve a conocer el amor verdadero. Julia Quinn, una de las autoras más premiadas dentro del género romántico, brinda a sus lectores una nueva aventura dentro del periodo de la regencia inglesa.
Y de ninguna forma podía faltar en nuestro book haul la gran novedad de abril de Editorial Obscura, del todo imprescindible para amantes del thriller. Alone at the Top, de Carlos Isí, el gran maestro nacional del terror y fantasía, que en esta ocasión nos sorprende con un inquietante thriller en el que las posibles teorías que dan respuesta al misterio tendrán al lector en vilo hasta el explosivo final. Un hombre despierta en la habitación de una casa, que es evidente que no se ha concebido para ser un hogar. No recuerda nada, ni quién es, ni cómo ha llegado allí. De pronto, se ve rodeado de un grupo de pintorescos sujetos que está tratando de llevar a cabo una misión que parece, si no ilegal, potencialmente peligrosa. Decide que tiene que manejarse con cuidado, pues, por mucho que lo intenta, no logra acceder a sus recuerdos, y no acierta a decir si él es el jefe, el prisionero o simplemente uno de los integrantes de la peculiar pandilla. A medida que el tiempo discurre, el puzzle se complica hasta la locura. Nuestro protagonista acabará descubriendo la misteriosa organización Alone at the Top, la aparente responsable de su amnesia y de la situación en la que ahora se encuentra. A partir de ese momento comenzará a enfrentar situaciones cada vez más surrealistas y desesperantes, que le llevarán a hacerse una pregunta que le atosigará más y más a cada paso que dé. La única pregunta que importa: ¿esto es real? Una novela con un enigma del todo absorbente, adictiva, con muchísima tensión y suspense, y en la que nada es lo que parece. Os sorprenderá. Seguimos combinando todo tipo de géneros para todo tipo de lecturas, y ahora llega el turno de 3 libros de Ediciones B, del grupo Penguin Random House. Y el primero de ellos es El libro más bonito del mundo, una historia de amor, de Rosario Oijanarte. Elisa está a punto de casarse con el novio ideal cuando la lectura de una novela la devuelve, como un imán, a otros tiempos. Muy a pesar recuerda una y otra vez a un amor que sigue vivo en ella. Sebastián, aquel cliente enigmático que conoció en la pequeña librería neoyorquina Three Loves, donde trabajaba. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que las viejas heridas cicatricen? ¿Olvidamos a una persona en brazos de otra? Elisa cree que la lectura y la pasión pueden salvarla de la tristeza, pero el pasado vuelve a hacerse presente como un perfume que nos lleva sin escalas al momento preciso que ya creíamos superado. El libro más bonito del mundo es una historia de amor a través del tiempo, que demuestra que todo lo que amamos se convierte en ficción. Rosario Oijanarte nos transporta a la ciudad de Nueva York, siguiendo el rastro de una trama que sorprende y enamora en cada esquina. Una novela imprescindible para todos aquellos lectores y lectoras amantes de la novela romántica. Y no podía faltar un auténtico novelón para los amantes de la novela histórica. La última sultana, de Andrea Morales, publicada por Ediciones B del grupo Penguin Random House. Una novela preciosa, tanto por su contenido como por su encuadernación, de tapa dura y estos bonitos detalles, que nos narra la desconocida historia de la última gran mujer de Al-Ándalus, y que nos descubre el poder de las sultanas. Moraima, hija del alcaide de Loja y primer mayordomo de la Alhambra, fue esposa de Boabdil, el último sultán del reino nazarí de Granada. Su vida, marcada por su belleza y por la tragedia, es la historia de quien nació sin estirpe y llegó a convertirse en la mujer más poderosa de la dinastía musulmana en uno de los periodos más convulsos. A través de las luces de una celosía, los ojos del sultán descubren a Moraima, y pocos días después, ambos se prometen aunque ella solo tiene 15 años. Sin embargo, la felicidad durará poco. El asedio de Granada por parte de Fernando el Católico va más allá del campo de batalla, y las intrigas políticas llaman a la puerta del palacio. Caerán en manos de ella y de otras mujeres. Será entonces cuando comience la desgracia que la alejará de su marido y de su primer hijo, del que deberá despedirse en favor de su reino. Escrita con un potente pulso narrativo y un preciso rigor histórico, esta novela retrata un aspecto de la Reconquista jamás contado. Andrea Morales recupera el desconocido personaje de Moraima para convertirla en la protagonista de este relato y mostrarnos los juegos de poder,
amor y pasión que realmente llevan a ganar o a perder para siempre un reino. Un relato de amor en el ocaso de una época en la que veremos que la sangre y las lágrimas no solo se derraman en las batallas. Una novela preciosa que no puede faltar en vuestra biblioteca personal. Seguimos ahora con una novela en la que encontraremos amor, ficción histórica, romance de época, segundas oportunidades, un poco de todo. Se trata de Las razones del corazón, de Nuria Rivera, publicada también por Ediciones B, del grupo Penguin Random House. En la convulsa Barcelona de finales del siglo XIX, no hay camino fácil para una mujer dispuesta a todo por perseguir su sueño. De niña, Mariona Losada tenía dos sueños: convertirse en médica y que Bernat Ferré la besara. Ambos se cumplieron, aunque no de la forma que esperaba. Desencantada, se instala en Londres para trabajar en el New Hospital for Women, donde al final encuentra su camino y un modo de desterrar de su corazón al que fuera su primer amor. Por su parte, Bernat Ferré es en la actualidad un entregado periodista, centrado en un político corrupto que, molesto con sus artículos, consigue expulsarlo del periódico donde colabora. Bernat decide entonces viajar a Londres, con la esperanza de reconquistar a Mariona, a quien nunca dejó de amar. Pero en la vida de la joven no parece haber ahora lugar para él. Cuando la violencia se desata en Barcelona, los dos regresan a su ciudad natal, y involuntariamente se convierten en colaboradores de un caso de desaparición y de agresión a varias mujeres sin ser conscientes del peligro que corren sus propias vidas. Ambientada en una época marcada por los cambios turbulentos, Las razones del corazón es una historia de amor, de renuncias, de segundas oportunidades. Un relato apasionante donde la maldad y el amor se enfrentan como dos caras del alma y batallan por dividir a sus protagonistas. Seguimos el Book Haul, en este caso con un libro que nos llega de Editorial Alfaguara, del grupo Penguin Random House. Se trata de La novela posible, la nueva novela de José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas 2021. Una novela que combina historia y ficción. Un escritor y una bibliotecaria, cautivados por una pintora del siglo de oro que triunfó en su época para luego ser olvidada. Olvidada durante siglos, opacada por hombres artistas a los que se han atribuido los cuadros debidos en realidad a su genio. Sofonisba Anguissola. Fue una pintora extraordinaria, que, sin formación pictórica ni conocimiento académico de la anatomía, se especializó en el retrato y en el autorretrato, y alcanzó un gran éxito en su época. Instalada en España, estuvo también vinculada a la corte de Felipe II. José María Merino narra en la novela posible la vida de esta pintora con todo el rigor histórico, pero también con toda la amenidad que posibilita la ficción. Y la historia de esta mujer deslumbrante y su tiempo se entrelaza en el libro con otras dos, situadas en la época actual. La del propio escritor, que durante el confinamiento escribe un diario en el que deja constancia de esos días inciertos y de cómo se inocula en él la semilla de la fascinación por la figura de Sofonisba, y la de una bibliotecaria que encuentra también en la pintora renacentista un rincón donde refugiarse en medio de una ruptura amorosa. En esta novela se mezclan de manera magistral los dos tiempos, el actual y el del Renacimiento, la realidad con la imaginación, la biografía con la autobiografía y la ficción y la literatura con el arte. Una obra del todo excelente que confirma que Merino ha sido siempre y sigue siendo un auténtico maestro de la literatura. Seguimos ahora con un libro tirando a corto y de relatos eróticos, escrito por la ganadora del premio Cervantes. Desastres íntimos, de Cristina Peri Rossi, publicado por Editorial Lumen, del grupo Penguin Random House. Hoy, cuando los medios de comunicación han convertido la historia individual y colectiva en espectáculo, la literatura es el espacio privilegiado de la subjetividad. Este libro se asoma al fascinante mundo interior de unos personajes atrapados en sus peculiares delirios. Un club de fetichistas que intercambian sus manías sexuales. Un hombre enamorado de una mujer ballena. Un marido a quien su mujer ha abandonado por otra.
o una bella y eficiente secretaria modelo mamá asfixiada por la familia nuclear. Como niños locos encerrados en un gabinete lleno de figuras, que son símbolos, que son pulsiones. Cada vez que me sumerjo en el interior de estos personajes, encuentro algo de mí misma, declaró Cristina Peri Rossi. A los lectores y lectoras de Desastres Íntimos les ocurrirá otro tanto, sea cual sea su identidad u opción sexual. A continuación, 3 libros de Editorial Salamandra, del grupo Penguin Random House, que como siempre nos trae unos títulos de calidad literaria insuperable. El primer de ellos es El Parque de los Perros, de Sophie Oksanen. En la Ucrania postsoviética, una historia de lealtad y confianza rota entre 2 mujeres atrapadas en el negocio de los vientres de alquiler. Sophie Oksanen no deja de sorprendernos con su imaginación desbordante y su denuncia de los dramas humanos. En El Parque de los Perros combina el realismo más crudo y el thriller psicológico para recrear una parte de la historia europea reciente, poniendo el foco en la industria de la fertilidad y los vientres de alquiler, a través del vínculo entre 2 mujeres en una Ucrania empobrecida tras la caída de la Unión Soviética. A caballo entre la Helsinki contemporánea y la Ucrania postsoviética, El Parque de los Perros narra la compleja relación entre la corrupción de Oriente y la codicia de Occidente, y la de 2 jóvenes atrapadas en ese implacable engranaje. Extremadamente aguda y perspicaz, Sophie Oksanen teje un relato cautivador sobre la incapacidad de sobrevivir al trauma de un hijo perdido, que es también un alegato contra la instrumentalización del cuerpo femenino. Una oportuna novela para entender Ucrania, la que había cuando la escribió y la que hay cuando Putin la bombardea. Una dura realidad magníficamente plasmada, con un final esperanzador. Una autora que una vez más demuestra un magistral talento y te dejará del todo asombrado con una historia que avanza con la ferocidad de un thriller, donde los gánsteres gobiernan y la explotación del cuerpo femenino es un negocio lucrativo. Una historia atractiva y escalofriante que mezcla increíblemente bien amor, miedo, violencia, opresión, esperanzas y desilusiones. El siguiente libro que os presento, también de Editorial Salamandra, del grupo Penguin Random House, es El Matarife, de Sándor Márai. Un libro corto, muy corto, que apenas supera las 100 páginas, cuyas espléndidas páginas iniciales nos presentan a un ser marcado por la violencia. Un relato lúcido e inmisericorde de un ser humano, matarife por vocación, soldado por necesidad, privado de sentimientos. En El Matarife, Sándor Márai, uno de los grandes escritores del siglo XX, reflexiona con brillantez y hondura hasta qué punto un ser humano puede modificar su propia naturaleza sometido a los estragos de una guerra despiadada y cruel. El indolente Otto Schwarz es un ejemplo escalofriante de abyección salvaje. Para él, matar animales en un desolladero berlinés o soldados enemigos en el frente no supone una gran diferencia, sino una suerte de vocación. Sándor Márai ha sabido concentrar en un solo personaje el irreprimible trastorno psíquico que condujo a la Primera Guerra Mundial, con la irónica distancia y la fría concisión de un cronista, como algo perteneciente a una nueva y aterradora normalidad de la que es imposible salir indemne. Un libro que sin lugar a dudas podemos catalogar como la ópera prima de Sándor Márai. Y a continuación, un libro que hará las delicias de aquellos quienes aman la novela biográfica y al mismo tiempo la excelencia literaria. La vida de Chejov, de Irene Nemirovsky, publicada por Editorial Salamandra, del grupo Penguin Random House. Una biografía que ilumina la figura de Anton Chejov en toda su verdad, humanidad y sensibilidad excepcional. La nostalgia de la inocencia, el retrato sin concesiones de una humanidad que sufre. Numerosas son las afinidades que unen la obra de Irene Nemirovsky con la de Anton Chejov. Nacida en 1903, un año antes de la muerte de este, la autora de Suite francesa quedó prendada por la trayectoria y el destino del célebre escritor ruso. Precisa, íntima y profundamente conmovedora, esta biografía, que es también una magnífica panorámica de la literatura rusa,
revela la compleja personalidad de Chekhov con todos sus padecimientos, anhelos, frustraciones y esperanzas. Publicada en 1946, 4 años después de la trágica desaparición de Irene Nemirovsky, Vida de Chekhov evoca las extraordinarias coincidencias entre dos almas sorprendentemente afines. Una escritora que crea adicción y que posee la fuerza de un Balzac o un Dostoyevsky, y que nos presenta, en esta ocasión, una agridulce combinación de gloria y desencanto, como cualquier buen cuento ruso. Y ahora es el turno de un libro de fantasía juvenil, aunque ideal no solo para jóvenes, sino también para mayores. Una promesa audaz y mortal, de Brigitte Kemmerer, publicada por el sello Puck, de Ediciones Urano. Se trata de la tercera y última parte de la saga Curse Breakers, que conquistó a miles de lectores en todo el mundo y nos sorprende con un final del todo cautivador. Enfréntate a tus miedos, lucha la batalla, salva el reino. Emberfall se está desmoronando rápidamente, dividido entre aquellos que creen que Ren es el príncipe legítimo y aquellos que están ansiosos por comenzar una nueva era bajo el mando de Grey, el verdadero heredero. Grey ha aceptado esperar 2 meses antes de atacar Emberfall, y en ese tiempo, Ren se ha alejado de todos, incluso de Harper, mientras trata desesperadamente de ayudarlo a encontrar un camino hacia la paz. Mientras tanto, Lia Mara lucha por gobernar Seal Shallow, de forma más amable que su madre. Pero después de disfrutar décadas de paz, cuando la magia fue expulsada de sus tierras, algunos de sus súbditos ven con enfado que Lia Mara tenga a un príncipe encantado y a un ser mágico a su lado. A medida que se acerca la fecha límite de Grey, Lia Mara se pregunta si puede ser la reina que su país necesita. A medida que los dos reinos se acercan al conflicto, las lealtades se ponen a prueba, el amor se ve amenazado y resurge un viejo enemigo que podría destruirlos a todos. Y para terminar el Book Haul, un par de recomendaciones para los pequeños lectores. Se trata de los 2 primeros libros de la nueva colección de misterio infantil, Los Cazamisterios, de Patricia García Rojo y el dibujante Damián Zain, publicada por Editorial Alfaguara del grupo Penguin Random House. Los misterios son unos hermanos con madera de detectives, y sus aventuras aseguran una lectura llena de secretos, risas y misterios, tanto para niños como para niñas, a partir de más o menos 6 años de edad. Los 2 primeros títulos son El caso de las mascotas desaparecidas, en el que todos los animales de la ciudad se han convertido en lechugas, todos los perros, gatos, canarios y hasta las iguanas ahora están para hacer ensalada, y el segundo sería El caso del ladrón fantasma, la pastelería encantada. Sería la mejor de la ciudad si tuviera pasteles. Todas las noches, los dulces de su escaparate desaparecen sin dejar rastro. ¡Ñam, ñam! ¿Se los estará comiendo su famoso fantasma? Una colección que encantará a vuestros niños por el tipo y tamaño de letra, por sus espectaculares y divertidas ilustraciones, con muchísimo colorido, como podéis ver, con palabras destacadas que llaman la atención, con emoción al final de las páginas o los capítulos, con mucho misterio y un montón de detalles que llamarán la atención y mucho a los lectores más pequeños de casa, y sobre todo por unos protagonistas perfectos en todos los sentidos, ¿no? Son 3 hermanos de 10, 8 y 6 años, 2 niños y una niña, y atención, un perro que habla. Muy bien, pues hasta aquí el Book Haul de este mes de abril. Espero que os haya gustado. Como habéis visto, muchas propuestas y de géneros muy variados para todos los gustos. Como siempre digo, suscribiros a nuestro canal. Ya habéis visto que es muy buena oportunidad para descubrir nuevos libros, y seguidnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y no os perdáis nuestra web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.